Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Para hoy les tenemos una entrevista exclusiva con Natalia Munevar Sastre, refugiada política y activista colombiana, candidata del Pacto Histórico al Congreso por la Colombianidad en el exterior, en las próximas elecciones que serán en marzo. Así que vamos a escucharla a ver qué nos tiene que decir. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Sara Castros y nos encontramos con Natalia Munevar Sastre, candidata del Pacto Histórico al Congreso por la Colombianidad en el exterior, ¿no? Que será en las próximas elecciones. Muchas gracias, Sara, muchas gracias por esta invitación y bueno, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. Bueno, Natalia, empecemos, cuéntanos de tus padres, sobre todo qué pasó con tu padre. Mi padre lo desaparecieron y lo asesinaron durante los diálogos de paz que se llevaban a cabo en Tlaxcala, en México, y en Caracas, en Venezuela, entre el gobierno de Colombia y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Su desaparición fue una de las principales razones por las cuales se rompieron los diálogos de paz. Y a partir de ahí yo tenía 10 años cuando sucedió eso, por lo cual pues mi madre tuvo que seguir adelante pues con toda la familia y enfrentarse pues a todas las condiciones que implica pues como todo el conflicto armado pues de la guerra y de una mujer sola con hijos, por lo cual pues tuvimos muchísimo tiempo de absoluta precariedad, inseguridad también, pues porque pues en ese contexto pues estábamos señalados, por lo cual fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil para mi madre y para nosotras. Pero también fue un tiempo pues que nos permitió como crecer como seres humanos en términos de ser conscientes del conflicto en Colombia y de todo lo que conllevaba y conlleva el conflicto en Colombia. Y por eso de ahí es que yo recojo la bandera de mi papá en términos del compromiso con la paz en Colombia. Después de tus estudios y luego te has venido a España, ¿no? Terminé la universidad en Colombia. En Colombia estudié en la Universidad Tecnológica en Pereira. Porque la familia de mi mamá todavía vivía en Pereira, entonces pues yo nací en Bogotá, pero pues casi que crecí sobre todo en Pereira. Y en la universidad fui activista en el movimiento estudiantil, y una vez terminé la universidad me fui a trabajar en la campaña de Carlos Gaviria en Bogotá. Fue una experiencia increíble, pues porque fue mi primera apuesta política, pues mi primera apuesta política institucional, mi primer pie en una apuesta política institucional. Una vez terminó la campaña, mi madre ya había pasado por el proceso de exilio, mi madre ya vivía aquí en España, ya tenía el estatuto de refugiada cuando yo me quedé sola en Colombia, porque además mi hermano también tuvo que salir, pues mi hermano se fue a estudiar fuera, simplemente. Y lo que sucedió fue que, bueno, pues yo también tuve mi propio proceso de todo, ¿no? Acumulado de mi papá, mamá, movimiento estudiantil, campaña política con el Polo Democrático en ese momento, y me tocó salir también del país. Fue muy difícil también porque me vine me tocó venirme en 2 semanas, tuve solo 2 semanas para salir del país, por lo cual llegué en un vuelo a solicitar el asilo aquí en España, aquí en Madrid, y estuve 5 días encerrada en el aeropuerto. En el aeropuerto hay un espacio donde retienen a todos los solicitantes de asilo mientras es aprobada esa solicitud o denegada sobre todo, porque se la deniegan a la mayoría, o sea, creo que solo de 100 personas solo pasan 1 o 2.
por lo cual estuve allí encerrada en el aeropuerto como 5 días, pues evidentemente pues por todos los antecedentes y todo el historial que tenía, pues obviamente pues bueno, me dieron el asilo, pues me dieron la posibilidad de acceder al asilo y llegué aquí, por lo cual bueno, pues ya como refugiada pues tuve que pasar pues todo el proceso que pasamos todos los refugiados. Tuve un tiempo sin trabajar, pero tuve la posibilidad de en ese tiempo hacer un máster en la Universidad Complutense en finanzas. Y la verdad tengo que decir que fue un proceso de refugio muy bonito, Sara, fue muy bonito. Creo que en mi caso fue especial, más allá de la experiencia que tuve en el aeropuerto, que fue muy difícil, pero que me permitió ver en primera persona por todo lo que pasan o por lo menos un aspecto por el que pasan las personas refugiadas acá cuando llegan a Europa. Me acompañó, tuve un acompañamiento muy bueno pues con CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero sobre todo por la colombianidad que ya estaba aquí. Yo llegué y pues empecé a trabajar con todos los colombianos y las colombianas que estaban aquí, todos los exiliados que estaban comprometidos con la defensa de los derechos humanos en Colombia, que estaban comprometidos con la paz de Colombia. Entonces me articulé inmediatamente con ellos, entonces fue como familia llegar a hacer familia con todos ellos y con todos ellos sigo hasta ahora, o sea, 15 años después, todavía pues milito o participo con todos estos colectivos de colombianos y colombianas en el exterior. Has militado en el partido político de Podemos, ¿qué tal fue la experiencia? Bien, fue increíble, pues la verdad fue de las experiencias más bonitas porque además justo me tocó el proceso cuando el surgimiento de Podemos, que fue la primera apuesta política de Podemos, que fue en el Parlamento Europeo. Fue un reconocimiento también como de muchos años de militancia con los colectivos migrantes, porque además de la colombianidad empecé a militar también con todos los procesos de migrantes y antirracistas aquí en España, pero también empecé a militar, y esto fue a partir del movimiento del 15M, empecé a militar también con la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, y ellos me reconocieron en primer lugar por ese proceso de militancia con la PAC, pero empezaron a ver que obviamente tenía un proceso de compromiso de trabajo con Colombia y de compromiso con los migrantes, por lo cual empecé a trabajar con ellos. Era la responsable, en primer lugar empecé a trabajar como asesora en el equipo asesor de Miguel Urbán, del eurodiputado Miguel Urbán, y también tuve la responsabilidad de ser la responsable de sociedad civil de la Secretaría de Europa, que eso lo que quiere decir es que llevaba todas las relaciones con los movimientos sociales, con los colectivos, con las organizaciones sociales e incluso con instituciones, o sea, con los ayuntamientos, el Parlamento, el Congreso, tal, principalmente en España, pero también abarcaba pues Europa, y pues esa experiencia fue maravillosa porque Podemos, la forma de funcionar de Podemos era recoger todas las demandas del movimiento social, ¿no?, de las bases, y traducirlas en apuestas, en proyectos de ley, en visibilizarlas en las instituciones, y llevarlos y ser altavoz en que todos los recursos, gran parte de los recursos que salían de su apuesta institucional, pues fueran también a fortalecer pues como toda la apuesta de los movimientos de base, y eso es una experiencia maravillosa que yo me llevo en términos de también poder aplicarla pues como en lo que estamos haciendo ahora con el pacto histórico. Cuéntanos de lo que está haciendo ahora, precisamente. Ahora volví al polo democrático. Yo me había retirado del polo democrático, por lo menos me había distanciado un poco del polo democrático. Hacía, no recuerdo, por ahí unos 5 o 6 años. Y volví ahora hace poco, pues en el 2019 pudo haber sido, ¿no? Y
volví pues con la ilusión pues de volver a reconstruir el polo, ¿no? a una nueva apuesta con el polo democrático al lado de, sobre todo, de Iván Cepeda. Y ya pues como con la mirada puesta en las elecciones que hoy en día estamos enfrentando, en la apuesta del pacto histórico. Me tocó en todo este proceso y eso fue también maravilloso, y yo creo que eso fue una experiencia complementaria, ¿no? Y fue como todas las movilizaciones del paro nacional en el exterior, sobre todo, evidentemente. Pude participar de todas esas movilizaciones y especialmente como en generar la infraestructura para que la gente pudiera estar en la calle, es decir, solicitar el permiso, las movilizaciones grandes que vimos aquí en Madrid, pues permisos, trabajar con las compañeras de la parcería, los compañeros pues que son artistas y ¿sabes?, que tienen una apuesta del arte y de la cultura para generar la infraestructura, para llevar tarima, llevar sonido, para que la gente que estaba en las calles durante el paro nacional, por lo menos aquí en Madrid, pudieran estar y se sintieran arropadas y pudiéramos que esa movilización se pudiera seguir manteniendo en las calles, ¿no? Que la gente se sintiera convocada. Evidentemente esas movilizaciones bajaron el ritmo, ¿no? Bajaron, pero eso no quiere decir que haya sido porque en Colombia las cosas hayan mejorado o porque nosotros hayamos perdido el interés de la situación en Colombia. Evidentemente bajaron pues porque entramos en un marco, en un periodo electoral, entramos en un marco temporal que está marcado por las elecciones al Congreso y por las elecciones a la presidencia. Evidentemente todas estas demandas que salimos a las calles los colombianos y las colombianas a reclamar para un país mejor, o sea, denunciando las enormes desigualdades, denunciando los niveles de violencia en Colombia, pues pasarían a lo que nosotras todas estamos esperando, es que sí, con la posibilidad de un gobierno del pacto histórico, pues todas estas situaciones se empiecen a mejorar. Según la teoría política, las ciencias políticas, en los tiempos donde hay mayores demandas sociales es cuando más posibilidades tiene una apuesta progresista. Por eso tiene sentido que el pacto histórico hoy encabece las encuestas, por lo menos lo que corresponde, por ejemplo, a la apuesta presidencial con Gustavo Petro, y esperamos que podamos tener una mayoría en el Congreso para que tener un gobierno equilibrado que pueda poner sobre la mesa todas las necesidades de la colombianidad y empezar a resolverlas. Tener en cuenta también que eso no se resuelve de un día para otro, ¿no? Que vamos a necesitar tiempo, porque además el reto es enorme en términos de que en Colombia nunca ha habido un gobierno progresista, jamás. Somos el modelo perfecto del neoliberalismo, somos el ejemplo perfecto del neoliberalismo, por lo cual una apuesta de gobierno del pacto histórico en este momento implica una reforma absoluta de todas las instituciones con el compromiso de la gente de cambiar el país, ¿no? Y de por lo menos ya empezar a pensar y a trabajar realmente en poner en marcha los acuerdos de paz, ¿no? Que es lo que más anhelamos para que podamos pensar en acabar con el hambre, en que la gente tenga derecho al trabajo, al pan, a que podamos nosotros tener la posibilidad también de retornar en algún momento, ¿no? Que tengamos las condiciones para poder retornar en algún momento, o que la gente incluso no tenga, sobre todo la juventud, no tenga la obligación en muchos casos casi o como única alternativa, más bien es la forma correcta de emigrar, ¿no? Porque no tiene alternativas allí o no tiene oportunidades en Colombia. ¿Qué opina usted de las críticas que ha recibido Petro de publicar o compartir noticias falsas? Y también ha recibido muchas críticas de venir a España a buscar aliados.
También recibió críticas una representante de la UGT que estaba presente en el meeting el 10 de enero, que se ha tomado muchas fotos con Petro y las ha publicado en las redes sociales. Pienso que primero lo de crítica, por ejemplo, en términos de la visita de Petro, en términos ya de una apuesta presidencial, tiene sentido. Tiene sentido en términos de que Petro está encabezando en este momento las encuestas a la presidencia, por lo cual es totalmente razonable que si está en España, pues evidentemente tenga que reunirse con el presidente de gobierno para que empiecen a generar esos lazos necesarios en términos de que España es uno de los países donde mayor cantidad de población migrante colombiana hay y es uno de los países con mayor inversión económica en Colombia, es decir, las principales empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones o los más grandes bancos que hay, como es el BBVA o el Banco Santander, pues son empresas españolas, por lo cual lo más seguro y lo más razonable es que exista. Pienso que cuando dices crítica puede ser más como como la extrema derecha mira desde un punto de vista de ya pues perdedor, en el sentido de, bueno, pues ya no son, evidentemente, y en la prueba más fehaciente de esto está, por ejemplo, cuando vino Iván Duque a Madrid hace poco, hace exactamente, de hecho va a ser un año que Iván Duque estuvo en Madrid, que estuvo inaugurando, de hecho estuvo pues la Feria del Libro de Madrid, el país invitado era Colombia y Iván Duque estuvo buscando pues como esos encuentros que tuvo pues Petro y no le fueron concedidos. Pues porque obviamente España y el gobierno de España, que es un gobierno socialista, mira con lupa y está todo el proceso de violación y de derechos humanos en Colombia. A Duque le entregaron una condecoración que era una cruz honorífica que nosotros nos movilizamos en contra. De hecho, la carta de rechazo la escribí yo, esa carta de denuncia con respecto a esa entrega de esa cruz y el evento que hicimos en el Congreso con la gente de Izquierda Unida en Podemos, lo propuse yo, y es precisamente porque el gobierno le entregaron esa cruz, pues porque es una cruz que le entregan a todos los presidentes de América Latina, no porque fuera Iván Duque. Y lo que nosotros estábamos buscando y que creo que logramos bastantes aliados en el gobierno en contra de la entrega de esas menciones. Lo que se evidenció con la visita de Petro con el gobierno y en la recepción de Yolanda Díaz, incluso, que es también en ese momento encabeza las encuestas en España para ser la próxima presidenta de España, también es pensando en esa proyección a futuro de ser Petro presidente, y lo que hizo fue evidenciar las diferencias del cómo se gestionan las relaciones internacionales o cuáles podrían ser las relaciones internacionales. Sí, repetimos, un gobierno de extrema derecha, o sea, esa relación Colombia-España evidentemente no es positiva y va a responder únicamente a intereses económicos, evidentemente, como ha sucedido hasta ahora, mientras que una relación de gobierno de Colombia donde Gustavo Petro sea el presidente y tengamos un gobierno que siga siendo socialista aquí en España, pues no solo va a responder, evidentemente, porque mejoren las relaciones económicas entre los dos países, sino que también haya un interés en términos de vigilancia y de cuidado, del respeto, sobre todo de los derechos humanos, de entender que también aquí hay más de 1 millón de colombianos que viven en España y que existen y que necesitan derechos y que deben ser respaldados, apoyados, visibilizados, y eso fue lo que hizo Gustavo Petro, lo que nunca hizo la extrema derecha en Colombia gobernando,
lo está haciendo Petro, aún sin haber llegado al gobierno. Si sales elegida, ¿no? ¿Qué nos ofreces a los colombianos que vivimos en el exterior? ¿En qué nos puedes ayudar? Pues, Sara, yo soy candidata a la curul de los colombianos y las colombianas en el exterior. Nosotros tenemos un escaño en la Cámara de Representantes que está en la Comisión de Exteriores del Congreso. Esto lo explico porque la colombianidad no lo tiene muy claro del todo. Para que lo sepan, sí. Exacto. Es un escaño en la Cámara de Representantes. La posibilidad de estar allí pasa pues que nosotros podamos presentar proyectos de ley, que esos proyectos de ley pasarían a defender derechos de la colombianidad en el exterior. Para que esos proyectos de ley se aprueben, necesitamos mayorías en el Congreso, que en este momento no tenemos. Por eso la apuesta del pacto histórico de hacer la lista cerrada al Senado para que podamos tener mayor cantidad de senadores en el pacto, para que podamos precisamente pasar proyectos de ley y que podamos aprobar en ese sentido. Por eso necesitamos una votación importante también del pacto histórico a la Cámara y que nosotros podamos llegar a ocupar esa curul. ¿Qué pasa con eso? Como solo una curul presentando proyectos de ley para la colombianidad en el exterior es difícil, porque entonces el margen de acción es así de grande, es muy pequeño. Sobre todo si lo mides en términos de que los que regulan las políticas de seguridad y migración son los países en el mundo. Es decir, nosotros tenemos acceso a la documentación, a la sanidad, al trabajo, a la educación, según la normativa de migración de la Unión Europea. Pareciera que nosotros no pudiéramos tener capacidad de acción frente a los derechos de la colombianidad en el exterior. Pues eso no es así. Si nosotros tenemos un gobierno del pacto histórico, no solo tendríamos la capacidad de acción de esa curul, de ese escaño, sino que también tendríamos la capacidad de acción de la Cancillería, que intermedia con los consulados y las embajadas. Y además, la presencia de un gobierno que precisamente respaldaría toda la colombianidad en el exterior. Se pueden garantizar nuestros derechos, porque nosotros somos primero colombianos y colombianas, antes que ser pues como ciudadanos del mundo, que también lo somos y nos sentimos orgullosos, y eso es lo que ha permitido la globalización. Y yo personalmente llevo 15 años aquí y amo Madrid y amo España y me siento orgullosísima de vivir acá también, pero me siento mucho más orgullosa y me sentiría mucho más segura si tuviera el respaldo de mi gobierno de Colombia, y eso es lo que nosotras pretendemos hacer. Por lo cual, lo que estoy intentando decirte es que nuestro primer objetivo es identificar los derechos de los colombianos y las colombianas en el exterior, porque nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos. Nosotros cruzamos la frontera de nuestro país y nos estrellamos con toda esa legislación y con todas esas normas de seguridad y de migración en el mundo. Entonces vamos a identificar cuáles son todos nuestros derechos. A partir de ahí, entonces vamos a empezar a defenderlos. Necesitamos una Secretaría de Migraciones que se encargue de todos los trámites que necesitamos de toda la gente que sale del país y toda la gente que retorna. Necesitamos facilitar todos los procesos de convalidación y legalización de títulos de los estudiantes. Hay un montón de procesos migratorios en Colombia de estudiantes que tienen que pasar por un montón de dificultades para poder salir a estudiar, convalidar sus títulos, o lo mismo al contrario. Pues necesitamos que todos los estudiantes alrededor del mundo tengan mayores facilidades para hacerlo. Necesitamos un censo. No sabemos cuántos colombianos y colombianas somos, y no lo sabemos porque la extrema derecha en Colombia, gobernando, jamás se preocupó por contarnos, porque evidentemente contarnos iba a demostrar que Colombia ha sido un estado fallido, que precisamente la última solución que tenemos todas las colombianas y colombianas para sobrevivir en el país es migrar. Entonces vamos a contarnos, vamos a saber dónde estamos, vamos a caracterizar la migración. Esto nos va a permitir también identificar cuáles son las necesidades que tenemos y a partir de ahí empezar a apalancar derechos.
Como te decía, esto no es un proceso que vamos a hacer de un mes para otro. Tengo la experiencia, o sea, haber pasado por el Parlamento Europeo me permitió conocer todos los procesos, toda la normativa en términos de seguridad, inmigración. Conozco todos estos ejemplos que pasan por Ecuador, Brasil, Argentina, África, Marruecos, ¿sabes? Que puedo empezar a buscar hasta dónde podemos llegar para defender, proteger a los colombianos y las colombianas en el exterior, porque además la migración, Sara, y tú lo sabes, es muy difícil, y lo que nosotros no necesitamos es que nos sigan señalando, que tengamos que pasar por procesos de discriminación o de racismo o tal, sino todo lo contrario, necesitamos amor, necesitamos afecto, necesitamos cuidado. Necesitamos fortalecer los lazos de confianza entre nosotras, sobre todo. Y eso lo podemos hacer también, incluso, y esto es algo que yo estoy haciendo desde la campaña y desde el arte y la cultura también. Necesitamos fortalecer todos esos lazos también familiares, necesitamos darnos cariño porque llevamos mucho tiempo con muchos procesos muy violentos en Colombia y la migración, el hecho de migrar no quiere decir que nos salve de eso, solo nos lleva a otros procesos violentos y necesitamos cuidarnos y darnos, pues, arroparnos un poquito más. Y eso lo vamos a hacer posible con un gobierno del pacto histórico. Bueno, Natalia, te doy las gracias, por darnos tu precioso tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias. Espero que nos podamos volver a encontrar. Sí. Un censo que permita la caracterización de la migración colombiana e identificar nuestras principales necesidades. Bueno, amigos, espero les haya gustado la entrevista con Natalia Munevar. Me pareció importante escucharla, qué nos ofrecía a nosotros los colombianos en el extranjero, en el Curul Internacional. Para el próximo capítulo, no se lo pierdan, el homenaje a un salsero muy famoso. Chao, besos.